esclavos, Él quiere gente libre con un contrato de amor hacia Él, gente con dignidad, identidad y libertad. Pablo mostró deseos de verlos y menciona los dones y la fe de la iglesia y sus virtudes, así como su buena doctrina. En Romanos 1:14 dice Pablo que dice, soy deudor de Cristo. Tiene una necesidad de ir, y para Pablo tiene una deuda grandísima con Cristo. La salvación de las almas es la única forma de pagar la deuda, es en el servicio. O sea que si hay algo que nosotros queremos retribuir a Dios, si en nosotros hay un verdadero sentido de retribución a Dios, pues que sea ganando almas, hermano, que sea discipulando, que sea enseñando a la gente. Esa es la verdadera retribución, porque no existe ninguna otra cosa por la cual nosotros pudiéramos, aunque aún esta no paga lo que hizo Cristo con nosotros, pero dice Pablo, si hay algo que tú de verdad quieres hacer por Dios, pues que sea, ¿verdad?, a través de ganar almas. En el servicio, en el ministerio, amor y entrega, de alguna manera estoy compensando en poquito la deuda para con Dios. O sea, hay una evidencia, ¿verdad?, del agradecimiento. La mutua ayuda, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que...? Por eso cuando Pablo viene a Cristo fue su primera declaración: Señor, ¿qué quieres que haga? Ve allá y se te dirá lo que tienes que hacer. Y, hermanos, es la forma de nosotros retribuir a Dios, poniéndonos a su servicio, trabajando en el ministerio con amor y entrega. De alguna manera, con esta evidencia yo estoy diciéndole, Señor, estoy agradecido. También, hablando sobre el Evangelio, los eruditos dicen que en el verso 16 y 17 son la esencia de toda su carta. O sea, si queremos saber de qué habla la carta a los romanos, pues el versículo 16 y 17 dice de qué habla. Ahí está escondido el propósito por el cual Dios habló por el Espíritu Santo a la iglesia para enseñarle, ¿verdad? Dice el verso de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dicen los eruditos que en todas las cartas de Pablo hay un versículo clave que habla de los propósitos, del objetivo, de lo que Pablo quería decir. Entonces, en este caso en Romanos, es el versículo 16 y 17 que nos muestra claramente esa enseñanza, ¿verdad?, que quiso comunicar Pablo en medio de todas sus palabras. Él predicaba al poder romano, anunciaba un Dios crucificado, y eso no era cualquier cosa. Les era una locura. No me vengas a decir que tu Dios fue crucificado. O sea, ¿cómo? Pues no, que es Dios. Entonces les hacía una locura, no era fácil la transmisión de estos principios. Después dice, en el Evangelio se esconde la justicia de Dios por la fe. O sea, la única forma de nosotros acceder a la justicia de Dios es por la fe. No hay un conocimiento tal que me diga, no, es creyendo simplemente. Creyendo. La teología de la justicia contra la teología de la ley, Pablo siempre presenta esto en esta carta, que es a dónde nos lleva la ley y a dónde nos lleva la gracia, la justicia de Dios. La teología de la justicia contra la teología de la ley. Vamos a ver, para Pablo, la ley tuvo una función pedagógica para Dios en su momento, porque en el Antiguo Testamento, en la ley se escondía la justicia. O sea, la ley de Dios, el Pentateuco, lo que Moisés enseñó,
lo que nos llevaba era a descubrir la justicia de Dios. Pero estaba velado, de tal manera que aunque leían los libros no los entendían. Por eso la gente incrédula, cuando lee la Biblia, pues no la entiende, porque no sabe, está velado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo quita el velo y empezamos a nosotros a visualizar las verdades de la palabra de Dios. Y lo primero que descubrimos inmediatamente en la carta de Pablo es la justicia. Es la justicia, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, según el Antiguo Testamento, la justicia se medía a través del cumplimiento de la ley. Era una forma de obedecer la voluntad de Dios. Cumplías con la ley, cumplías con la voluntad de Dios. Eras declarado justo al cumplir la ley, como el cumplimiento del Sabbat. Pero eso pertenece, ¿qué? Al Antiguo Testamento. ¿Y pertenece a quién? Al pueblo judío, no nos pertenece a nosotros. Nosotros no tenemos por qué hacer eso, porque el Sabbat lo único que está mostrando es el carácter de Dios, es decir, que seamos santos. Porque si hay alguien que transgredió el Sabbat, pues fue Jesús. O al menos así se interpretaría que Él lo transgredió, aunque Él más bien nos vino a dar el entendimiento de que el sábado no fue puesto nada más como algo que nosotros tendríamos que cumplir en el sentido así estricto, sino que entendiéramos que así como Dios hizo un día y lo santificó, Él desea que nosotros seamos santos. O sea, va más allá de simplemente cumplir, es de comprender y llevar a cabo. Entonces venía gente enferma en el Sabbat y Jesús la sanaba. ¿Y por qué la sanaba? Si no se debería de sanar. ¿Por qué comieron espigas los discípulos si no se debería de comer? Pues no se debe de hacer ninguna obra en el Sabbat. Y entonces nos damos cuenta, porque Jesús les dice a los fariseos, cuando un animal de ustedes se atora en un hoyo, ¿ustedes por ser Sabbat no lo sacan? ¿Por qué les dijo eso? Porque Él veía que eso hacían. Pues no que es Sabbat, no que no puedes hacer ninguna obra. Entonces, ¿por qué vas y sacas al burro? Pues déjalo ahí, mañana lo sacas, ¿no? Si eres estricto en las cuestiones bíblicas. Porque al sacarlo ya la transgrediste la ley, y al transgredirla estás en pecado. Entonces, pero Jesús va más allá de ese pensamiento, de esa comprensión humana. Y lo que realmente Jesús quería que la gente entendía es que Dios es santo y requiere santidad en nuestra vida. Que Él pide santificación. Que Él desea que nosotros desarrollemos esa santificación. Y que el sábado no fue puesto como una cuestión así simplemente litúrgica, sino que para comprensión de las voluntades de Dios. Que ese día es para actuar en fe, en gracia y en misericordia. Para que ese día nosotros nos mostremos diferentes, aunque ya estando en Cristo entendemos claramente que hemos nacido de nuevo y que hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 4. Entonces, si nosotros no entendemos eso, hermano, vienen los judaizantes, nos empiezan a llenar la cabeza de piedras, y al rato terminamos con una kipa, terminamos aquí hablando un paliohebreo raquítico, y eso es ridículo. Nosotros hemos sido llamados a libertad. Nosotros no estamos bajo la ley.
Entonces, ¿es bueno conocer las palabras hebreas y griegas? Sí, pero en el sentido de la comprensión de las escrituras para una buena interpretación. Pero no por eso yo tengo que hablar hebreo, ni griego, ni arameo, no. Solamente en las cosas que yo necesito una mejor comprensión de lo que el autor bíblico, el Espíritu Santo, quiere enseñar, pues para que yo pueda comprender, pero no para ampliar el conocimiento, pero no para allá, no, es que no se dice así, se dice así. Ay, hermano, nunca vamos a poder pronunciar, hermano, es complicadísimo. O sea, de verdad tengo que pedir a Dios don de lenguas para hablar hebreo, chino, japonés, coreano, ¿no? Uno los escucha y dice uno, quién sabe qué tanto están diciendo, no sé, me están gritando, me están diciendo mi amor, quién sabe. Entonces, dicen los eruditos, ¿por qué si Dios al final de los tiempos requería que nosotros lo nombráramos en su nombre hebreo? ¿Por qué confundió las lenguas? ¿Y por qué en el día de Pentecostés, en vez de dejar el idioma natural que se hablaba, los hizo hablar en otras lenguas? Dicen ellos, no es más bien porque a Dios le place que lo llamemos en el idioma que le llamemos, pero que nos refiramos a Él con todo nuestro corazón, porque al final ese es el acceso a Dios, la intención del corazón. Porque si yo estoy hablando hebreo, Yahshua, Mashiach, Hashem, Adonai, Sabaoth, y empiezo así, pero pues nada más es una partitura, pero no es una intención del corazón de decirle Señor. A veces cuando usted en una oración, Dios lo lleva a hacer esas frases, pero no es para hacernos más profundos. ¿Sí? Hermanos, debemos nosotros ser coherentes. A veces les digo, bueno, vamos a suponer que es como tú dices. Yo a Jesús no le tengo que llamar Jesús, porque según algunos investigadores, ven sus rollos que se avientan ahí, que son una mentira. Es una tontería, eso es de la lingüística. Es un fundamento lingüístico normal, hermano. No tengo que estar ahí sacando metafísica y cuestiones ahí paranormales. Eso es de lingüística nada más. Que estudiar la ciencia lingüística también. Dentro de la teología hay una ciencia lingüística bíblica. Y entonces los judíos no se ponen de acuerdo. Los judíos no es Yeshua, es Yahshua. No, pues ellos no se ponen de acuerdo, que hablan el idioma. Imagina tú y yo que hablamos totonaca. O sea, no vamos a saber. Pero si yo, entonces le digo esa pregunta a la gente, le digo a esa tipo de gente, le digo, bueno, tú ¿en qué nombre fuiste salvo? Entonces no eres salvo. Así como tú lo dices, no eres salvo. Porque para ser salvo, según tú, si el nombre de salvación es Yeshua, entonces si tú viniste en el nombre de Jesús, tú no eres salvo. Porque hubieras dicho, en el nombre de Yahshua, Hamashiach, Adonai. Bueno, entonces, así como tú lo pones. Pero no, ¿a ti qué te dijeron? ¿Quieres recibir a Yahshua? ¿A Yeshua? ¿A Adonai? ¿A Sabaoth? No, ¿te dijeron qué? Jesús. Porque es una cuestión de lingüística. ¿Usted cree que allá en Rusia le dirán Jesús? Pues no. En Polonia, en China, no. Entonces ellos hacen una traducción a su idioma para comprensión, pero la intención del corazón está dirigida al verdadero Dios, y eso es lo que Dios ve. Pero a veces nos complicamos la vida por meternos en esas cosas y queremos poner las ventanas cuando no hemos puesto el piso. Y al rato, ahí los ves con una cosa aquí. Así, hermanos,
han caído muchos pastores, no hablo de congregantes, pastores, que han entrado en esas cosas judaizantes y al rato ya están, hasta se visten así. Cuando ese cuate nació ahí en Iztapalapa. ¿Y cómo te llamas? Pedro Mártir de la Valenzuela. Oh, yo pensé que pues ni judío es, pero bueno. Pero todo eso es, hermanos, porque a veces no queremos nosotros tener la sujeción, el hecho de decir, bueno, sí, está bien. No queremos nosotros sobresalir, se nos tome en cuenta, no se nos pongan una estrella, no sé. No es así, hermano. Entonces, la Biblia nos enseña claramente, hermano, las doctrinas básicas. Y nos hace ver claramente desde que empieza el Evangelio. Nosotros aquí podemos definir qué es el Evangelio, hacia dónde está dirigido. Podemos ver también que en el Evangelio, ¿qué es lo primero que revela? La justicia de Dios. Por fe y para fe. Es decir, yo por fe creo en su justicia y vivo en esa justicia por fe. Entonces muchas veces nosotros nos complicamos las cosas cuando la verdad es muy sencillo. Por eso leíamos ese pasaje de 1 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Se lo mencioné, que dice que el apóstol Pablo le dice a sus seguidores que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. O sea, ya aquí, ¿qué dice? Eso dice, pues eso dice, punto. Ahora, si es una cuestión doctrinal, entonces hay que ir a la exégesis y ver qué es lo que dicen las diferentes versiones sobre el asunto para una mejor comprensión, no para alegar, para comprender. Nada más. Pero no estarle inventando, es que yo creo que aquí dice, porque quién sabe qué. Porque empezamos a decir herejías, hermanos, y cuando la gente dice herejías, hay que decirle, estás diciendo una herejía. Entonces, nosotros vemos claramente, hermanos, lo que Dios nos está expresando en esta carta a través del apóstol Pablo. Dice que para Jesús la justicia en el Nuevo Testamento es un proceso de dignificar y construir al ser humano. O sea, ¿para qué es la justicia? Para regresarle la dignidad al ser humano. ¿Qué dignidad? La que perdió en el Edén a causa del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía en contra de su palabra. Entonces Dios dice algo y yo hago lo contrario, ¿cómo se me llama? Rebelde. Es que yo amo a Pancho, es que yo amo a Lupita. Sí, pero eso no va de acuerdo a lo que Dios dice, eres un rebelde. Aunque tengas aquí, soy de Cristo. O sea, estamos mal. Entonces nosotros tenemos que tener ese pensamiento, hermanos, de poner eso en nuestro corazón. Porque así me cuestionaba un individuo en el Facebook. Es que usted está presionando a hacer... cálmate. Entonces, ¿qué? ¿Jesucristo qué hizo? No me presiones, Señor. Está diciendo que te arrepientas, que el camino donde vas está mal. Y por eso Cristo estaba presionando a sus discípulos. No, los estaba guiando, los estaba orientando, les estaba haciendo conocer la verdad, para que esa verdad los hiciera libres, para que anduvieran en el buen camino, para que fueran salvos, para que tuvieran un propósito en su vida y al final terminaran con él terminaran en el cielo. Ese era el propósito. No es presionar, es sacar a la luz la verdad para que la gente razone, piense, entienda, se aparte de su mal camino. Porque hay gente que de la gracia hace una desgracia. Y como Dios me perdona, pues puedo hacer lo que quiera. No, estás mal, esa es una desgracia. En la carta a los Hebreos dice que tú estás pisoteando la sangre de Jesucristo, pero ese versículo no lo has leído. Porque no has estudiado sistemáticamente la hemartiología, que es la ciencia teológica que nos habla del pecado. Y para que estudies eso, pues tienes que venir a un instituto. Pero como te da flojera, como, ay, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Oh, empiezan con sus miserias. No, es que no tengo.
No, y ni tendrás, con esa actitud ni tendrás. Ah, pero no fuera para otra cuestión, porque no, si en el nombre de Jesús, gloria a Dios, sí lo recibo, yo lo recibo. Así me echa, la gente es labiosa, hermano. Para lo que verdaderamente deberían invertir, que es para su edificación, no invierten. Y para las cosas que son triviales, afanosas, ahí sí, yo lo tomo. Así encontré una iglesia que daban una palabra y decían, y yo pues por mi culpa. Pues como yo no entendía por qué le hacían así, dije, pues por mi culpa. Yo también empecé, pues, dice el dicho, donde fueres haz lo que vieres, pues yo me empecé acá. Por mi culpa, pero no, y después les dije, oye, ¿por qué hacen eso? No, porque yo lo tomo. ¡Ah, su mecha! Dije, no, estos sí están metafísicos. Así está la gente, ¿no? De verdad que me da tristeza. Ahí es cuando deberíamos, sí, ¿qué hay que hacer? Sí, no, yo me esfuerzo, a ver cómo, Dios, primeramente Dios. Señor, ay, hermanos, antes, ¿quién quiere ser padrino de esto? Ya. Éramos padrinos de todo y yo compro la chela canal, yo pongo el sonido y hasta nos poníamos así. Y ahora, hermano, que es para nuestra edificación, para nuestra bendición, donde sí verdaderamente, y por supuesto que a veces no vas a tener, porque sabes que el diablo se va a oponer, porque él no quiere que aprendas, él quiere una iglesia, encontrar una iglesia cristiana ignorante para hacerla pedazos, para inundarla de religiosismo, para meterle sectarismo, para que la gente no piense, para que sea sectaria, no tenga libertad, los esclavice en el pecado, los esclavice en sus mentes, y entonces él puede hacer de la gente lo que quiere. Pero cuando hay un pueblo instruido, cuando hay un pueblo conocedor, demanda justicia. Por eso los políticos, mientras tengan a la gente así, ignorante, los manejan como quieren. Pero de repente se levanta alguien como Benito Juárez y les empieza a decir sus cosas, y ahora le bola de religiosos, se me van de México por gandallas, y entonces saca la religión y empieza a poner orden. No, pues quítalo, no, sí quítalo, porque está en contra de nuestros intereses personales y religiosos. Pero la verdad, ¿quién era Benito Juárez? Hermano, estudie su historia, vea, él aprendió, él conoció, él desarrolló su intelecto, que es lo único que necesitamos, desarrollar nuestro intelecto para comprender las cosas, y entonces sí, con toda justicia, llegar delante de Dios, hablarle correctamente, entender quiénes somos, que estamos delante de Él, quién es Él, en autoridad, en majestad, y a pesar de eso, en su gracia, en su misericordia, decirle, Señor, yo sé que tú eres bueno. Yo deseo esto, pero no sea como tú, como yo, sino como tú. Y entonces en esa gracia, hermanos, Dios empieza a obrar, empieza a bendecirnos, empieza a ayudarnos, porque Él nos entiende. Dice nuestro autor que hay varios milagros hechos en la sinagoga en el día sábado por Jesús. Uno, el de la mano seca, una mujer encorvada. Y esto la ley no lo permitía. Pero Jesús rompió con eso y puso la ley al servicio del ser humano. La ley no es así para que tú estés ahí con prohibiciones, no, está a tu servicio. Es una forma en que Dios da un servicio al ser humano. No es un sancoche de prohibiciones la ley. La ley de Dios es el acto más grande de amor, de gracia y de misericordia al hombre. De otra manera todos seríamos anárquicos y cada quien haría lo que quisiera. Y por causa de no haber ley en una generación, fue destruida con diluvio. Entonces Dios ha dejado muestras, hermano, a la gente para que se entere que cuando la gente vive sin Dios, nada puede hacer.
Y lo recalca en el Nuevo Testamento con esas palabras: separado de Dios, nada puedes hacer. Entonces, échale ganas, párate temprano, ten esperanza en este negocio. No, sí, me va a ir bien y no sé qué. Sí, pero no vives en Dios, no tienes una vida de disciplina con Dios, no oras, no lees las escrituras, no las estudias, no estás buscando tu edificación, tu crecimiento y desarrollo espiritual, ¿verdad? Entonces, yo no creo que eso pase. Te vas a dar cuenta al final y te desilusionas porque no entiendes esos principios. El Sabbat era un descanso y la gente enferma estaban cansados de vivir enfermos. Ellos no tenían descanso, ni en el Sabbat descansaban. No tenían oportunidad como los demás y Jesús se las dio al poner al servicio del hombre la ley. Lo dignificó, lo bendició, lo bendijo, le trajo liberación, sanidad, esperanza, para que tuvieran una vida con sentido, hermanos. Pero ¿qué creen? Eso le costó la vida a Jesús. Ese pensamiento. Por eso el mundo nos aborrece. Como tenemos la mente de Cristo, entonces nuestros principios, fundamentos están basados en Él. Y como esos principios, fundamentos están en contra de este mundo, la gente, el mundo, nos aborrece. Pues si que crucificaron al Maestro, que no nos lleven a la cruz a nosotros, por supuesto. Y nos van a criticar, y nos van a señalar, y nos van a decir que somos herejes y que no sé qué, porque la gente no quiere aprender, no quiere avanzar, quiere seguir en su ignorancia y quieren seguir atados al diablo. Porque el peor pecado de un cristiano, aunque no nos quita la salvación, pero si hay algo que tú, con lo cual puedes pecar delante de Dios y es fuerte, es la ignorancia. Vive una vida de ignorancia, hermano, y de verdad que Dios va a estar siempre molesto contigo. La justicia para Cristo es dar dignidad, esperanza a la miseria humana. Lo vemos en Mateo 20, del 1 al 16. Construyó dignidad, santidad y perfección. Todo eso vino a traer Jesús. La justicia estaba en el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que transforma la existencia humana. Por eso un buen predicador no es el que te hace sentir bonito, no es el que te hace llorar, es aquel que te trae un mensaje y cambia tu vida. Aunque aquí hay dos factores. El factor primero del predicador, que esté bajo la unción del Espíritu Santo dando un buen evangelio, y la segunda, la disposición de la persona. Porque yo le puedo dar el mejor mensaje de mi vida, pero si esa persona no quiere, no va a pasar nada en su vida. Pero si una persona quiere y yo le doy un buen mensaje, la persona va a ser transformada. Por eso la esencia de nuestra reunión el domingo no es entretener a los cristianos, no es ni siquiera llevarles solamente un mensaje a los cristianos, es traer salvación a todos aquellos que llegan a la iglesia y quieren conocer la verdad. Por eso la culminación del culto es cuando la gente viene y reconoce a Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador. Si eso no ocurriera en la iglesia, hermano, sería una iglesia muerta. No está cumpliendo el propósito de Dios, porque la predicación es para salvación. Y lleva también una importancia de enseñanza a la iglesia, pero fundamentalmente es para salvación. ¿No así lo declara el principio? En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para entretener a los cristianos, para que los cristianos sean más sabios, para que resuelvan sus problemas. No, es para salvación. El poder de Dios puesto en su palabra a través del evangelio es para salvación.
Cuando en una iglesia hay salvación, esa iglesia está viva. Esa iglesia está viva por varios factores. Porque la enseñanza ha sido correcta. ¿Y sabe por qué es correcta? Porque la gente está trayendo gente a la iglesia. La gente está entendiendo de qué se trata la iglesia. Está trayendo al primo, al amigo, al vecino, al compañero, al amigo, al novio, a la novia que no conoce, al esposo, la esposa que no conocen. Y ellos conocieron y ahora están haciendo esa labor.